Hola, soy Andrés Cabrera transmitiendo desde Estudios Nómade para Otra Frecuencia Podcast. En menos de una semana el escenario político chileno ha girado en 180 grados y la conclusión política del momento es bastante obvia. El COVID-19 es el único factor que le ha permitido al gobierno contrarrestar la presión de una rebelión popular que había desbordado no solo al gobierno, también a la clase política y a las distintas instituciones del Estado, y que se encontraba también a puertas de asestar una estrepitosa derrota electoral a la derecha chilena en el plebiscito que tiene por objeto crear una nueva constitución, plebiscito que finalmente será prorrogado hasta una fecha no menor al próximo 6 de septiembre. A exactos 5 meses desde el inicio del estallido el pasado 18 de octubre, hoy, a las 00 horas, ha comenzado un nuevo momento político inaugurado por un estado de excepción constitucional de catástrofe que durará 90 días en total. Este estado de catástrofe le permite a Sebastián Piñera designar 16 jefes de la Defensa Nacional, quienes asumen el mando de las fuerzas de orden y seguridad pública, a la vez que también pueden colaborar operativa y logísticamente con los recintos del sistema de salud. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días y entrará en vigencia a partir de las 0 horas del día de mañana. En este punto es necesario recordar que uno de los principales proyectos que Sebastián Piñera deseaba aprobar desde que volvió de vacaciones es el proyecto que faculta a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica y que permite por lo tanto al presidente decretar que las Fuerzas Armadas resguarden servicios básicos para la población sin la necesidad de un estado de excepción constitucional. Este proyecto, que era el caballito de batalla de Sebastián Piñera para enfrentar posibles escenarios de movilización social y así resguardar el orden público, ya había superado su primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, así como también en la comisión del mismo nombre en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, después de todo lo que ha sucedido, resulta innecesario este proyecto en el corto plazo, ya que Piñera tiene el control total y el apoyo legal de las Fuerzas Armadas durante los próximos 90 días. Nadie puede desconocer entonces que el coronavirus, el COVID-19, ha sido el principal aliado de Sebastián Piñera y la Constitución de 1980 en la tercera semana de marzo. Es interesante recordar el eslogan de Piñera en su última campaña presidencial, augurando tiempos mejores. Arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores. Muchas gracias. Extra, extra, se vienen tiempos mejores para Chile, para el trabajo. Y contrastar este discurso con el cierre de sus últimas intervenciones donde pareciera recibir como un regalo la llegada de lo que él llama los tiempos difíciles. Como un país solidario, llamo a todos mis compatriotas a que en estos tiempos difíciles nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que logra Sebastián Piñera con la llegada del coronavirus en el corto plazo? En primer lugar, logra algo que no había conseguido en los últimos 5 meses, que es neutralizar la movilización social y la protesta callejera que había dado muestras de vitalidad exponenciales la primera quincena de marzo a partir de la movilización feminista y secundaria. En segundo lugar, el gobierno gana tiempo para recomponer sus alicaídas y fragmentadas fuerzas políticas, además de intentar revertir un clima de opinión pública que se había alineado detrás de la figura del apruebo y el mecanismo de la Convención Constitucional. En tercer lugar, les permite volver a controlar la agenda noticiosa, dejando poco espacio a temas que vayan más allá de la pandemia. Neutralizada la movilización, ya sea por los efectos del resguardo y autocuidado de la población ante el avance de la pandemia, o por el control del orden público y seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, es muy probable que la discusión política pase de la calle a la política institucional, quedando abierta la pregunta por los canales que asumirán aquellas fuerzas políticas y sociales que abogan por la victoria del apruebo en el plebiscito.
Dentro de la esfera política institucional, el gallito más intenso del momento se ha dado entre la figura de los alcaldes o alcaldesas y el poder ejecutivo presidencial. La conducción municipal es uno de los últimos reductos institucionales que posee alguna legitimidad social y política. Recordemos que la última encuesta CEP anticipaba de una u otra forma este debate, esta fricción. Mientras arrojaba por un lado un histórico 6% para Sebastián Piñera, también manifestaba por el otro lado la buena aprobación de algunas cabezas municipales. Recordémoslo también, algunos alcaldes y alcaldesas se adelantaron en la convocatoria a plebiscito con una muy positiva respuesta por parte de la ciudadanía y también se adelantaron a la figura presidencial, llamando muchos de ellos a cerrar colegios y centros comerciales ante la inercia del gobierno en el contexto del COVID-19. Veremos cuáles serán los roces entre el Ejecutivo, el segmento de los alcaldes y alcaldesas y los 16 jefes de zona en las próximas semanas. Otro flanco de conflicto para el gobierno se encuentra en la poca legitimidad que tiene su ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien se ha visto mediáticamente desplazado por la actual presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, quien ha sido la encargada de coordinar a una diversa serie de actores políticos y sociales con el fin de anticipar estrictas medidas de cuidado que permitan aplanar la curva de la propagación del virus. Hemos logrado conversar con el presidente y ser bien explícito que aunque las medidas van en la línea correcta, seguimos solicitando extremar y tomar todas las medidas porque el día de mañana todas van a haber parecido insuficientes. Uno de los temas que necesariamente saltarán a la discusión política dentro de los próximos días es la capacidad del Estado para asegurar al grueso de las trabajadoras y trabajadores que verán mermados sus salarios y puestos de trabajo, además de miles de pequeñas y medianas empresas que tendrán dificultades para sortear los próximos meses. Y si los recursos del Estado no son suficientes, ¿abrirá aquello también el debate en torno a los impuestos que debiesen pagar las principales fortunas del país? Por otro lado, ¿tendrá el Estado neoliberal la capacidad de garantizar una cuarentena digna a un mar de trabajadoras y trabajadores, además de sus familias, desprovistos de una efectiva protección social? Veremos entonces qué nos dicen los próximos días del nuevo momento político abierto en Chile tras la definición del estado de catástrofe decretado el día de ayer por Sebastián Piñera.